hemos hablado de que tu mecanismo, perdona que lo llame el mecanismo, es para simplificar, ¿no? Tu metodología, ¿no? Por ser más, o tus metodologías, las has aplicado a los medios del mundo, internacionales, a los españoles, las has aplicado a la polarización, las has aplicado a esto, y ahora lo has aplicado también a las publicaciones científicas y a los textos que salen de las universidades, ¿no? Y aquí, Sí. ¿hay diferencia con los medios o nos encontramos un escenario más o menos parecido? Sí, hay unas diferencias que a mí me han parecido muy interesantes. Básicamente, utilizando herramientas similares, lo que hice fue analizar millones de artículos científicos publicados, académicos, Ujú, publicados en los últimos 120 años. ujú, Y uno de los temas que estudié también fue la emergencia de este tipo de lenguaje que denota prejuicio, racismo, ujú, sexismo, homofobia, etcétera. Y lo que más me llamó la atención de este trabajo fue que en el mundo académico, en los artículos que publican las universidades, etcétera, ujú. el tema este del racismo tiene unas dinámicas muy distintas a las que se ven en los medios de comunicación. Este tema surgió en el mundo académico en cuatro olas. La primera, por motivos obvios, fue poco después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, La segunda ocurrió durante los años 60 y 70, poco después ujú, de la Acta de los sí. Derechos Civiles en Estados Ujú, Unidos en el 64, etcétera. La tercera ocurre alrededor de los años 90, durante aquella época que se llamaba de lo políticamente correcto, etcétera. Y la cuarta ola es la que acabamos de vivir a partir del 2010, 2012, etcétera. Y la dinámica importante sobre el uso de este tipo de lenguaje, sobre racismo, ujú. xenofobia, supremacismo blanco, etcétera, en el mundo académico, es que estas cuatro olas vienen, hay un surgimiento, después decrecen, pero este decrecimiento nos lleva a una nueva normalidad que siempre es superior Sí, que a la existente es una previa a la ola. escalera, es una escalera, en cierto. Exactamente. Y esto se ve muy bien en este gráfico, ¿no? Ujú. Luego se ve O que sea que se consolida lo que en un momento es muy ventana de Overton, en cierto sentido, ¿no? De ese famoso desplazamiento, aquí lo vemos perfectamente. Algo se va consolidando, o sea, una ola consolida una posición, la siguiente ola la reconsolida y de repente el posicionamiento más neutro del final es el más dramático, ¿no? Del origen. sí, existen estas, Ujú, este retorno al nuevo baseline que siempre es superior al baseline previo ujú, existente. Y bueno, esto es con respecto al racismo. Con respecto al prejuicio de género, pues es también muy interesante porque en el mundo acá, bueno, pues prácticamente este tema o no se hablaba de él o no existía un vocabulario para hablar de él hasta los años 70, ujú, sí. básicamente, que es donde surge en una primera ola y después hay una segunda ola también a partir del 2010-2012. O sea, este fenómeno ha tenido dos olas. ¿Con qué Y tipo una de términos, por ejemplo? Feminismo. sexismo, patriarcado, Sí. discriminación de género, misoginia, Ujú. sexista, cosas así. Sí, Y este lo que gender llama, en inglés. Ujú. sí, este lo que llama la atención es que existe una latencia de tan solo unos pocos años, eh, a principios de los 70, con las que esta primera ola sobre el prejuicio de género viene con unos solo pocos años de retraso con respecto a la segunda ola del prejuicio étnico o racial. Y esto parece como si hubiese una mimetización Ujú. de académicos que empezaron a hablar de este tema, fijándose en cómo Sí, se hablaba sobre el tema del prejuicio étnico. Y esto a mí me parece interesante. Y luego esto vuelve a ocurrir con respecto al prejuicio de orientación sexual. Lo que pasa que este ujú, ya es bastantes años después, en los años ujú. 80, durante la epidemia del SIDA, etcétera. Hay Y esto a mí me parece muy, muy interesante. una Y hipótesis después, bueno, de este calco podría ser el bandwagon effect de, oye, veo que los catedráticos o científicos que se dedican a esto reciben becas, reciben tal, pues ahí puede haber podría ser una hipótesis de imitación por, imitation by success, ¿no? O sea, el de si tiene éxito, yo también lo imito, ¿no? y después pues se ve que esto surge también ya en el siglo XXI, pues con respecto al prejuicio por preferencias religiosas, islamofobia, etcétera, pero bueno, también con respecto al prejuicio de identidad de género. Y una O última sea, dinámica que yo raza, creo. género y religión han seguido procesos de consolidación en olas muy parecidos, ¿no? La implantación de determinados términos de forma genérica.
Sí, bueno, en el mundo académico, o sea, la principal diferencia con respecto a los medios de comunicación es que en los medios de comunicación durante 50 años el uso de este tipo de terminología estuvo relativamente estable, no se le prestaba mucha atención a este tema, pero surge a partir de post-2010. Es más Mientras que dramático, sí. si en el mundo académico esto había pasado por... Primero es donde surge este tipo de terminología, mucho antes, ocurre a través de varias olas y pues hay prioridades, ¿no? Hay ciertos temas, ciertos tipos de prejuicio que surgen antes que otros. Y creo que la última dinámica que es muy interesante sí. es la del antisemitismo, porque en el mundo académico hay una eclosión de este tipo de terminología justo después de la Segunda Guerra Terminología Mundial. antisemita, ¿quieres decir? O terminología No terminología antisemita, sino de que el mundo el académico término. Sí, produzca artículos en los que hablen del antisemitismo. Esto ocurre poco después de la Segunda Guerra Mundial, por Evidente. razones obvias, pero este es el único tipo de prejuicio que no ha crecido en el mundo académico desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, has permanecido, tuvo este pico, decreció en los años 50 y se ha mantenido relativamente estable. Y esto es muy distinto a todos los otros tipos de prejuicios. Y también es muy distinto a la dinámica que hay en los medios de comunicación, donde también surgió este incremento en el uso de este tipo de terminología post-2010. Y bueno, para resumir, creo que esto lo que indica es que tanto periodistas como académicos en los últimos 10, 15 años tienen muchas similitudes en este tipo de temas a los que prestan atención con respecto al prejuicio de sexo, de orientación sexual, etcétera, con la excepción del antisemitismo. Esto creo que lo que apunta es que hay alguna diferencia entre el mundo periodístico de Estados Unidos, por ejemplo, de Inglaterra, y el mundo académico con respecto al antisemitismo. Vale. Hemos analizado, has aplicado tus metodologías a los medios y salen unas conclusiones que cada uno vea los gráficos. Repito, los han tenido aquí en el vídeo puestos en pantalla, los pondremos en mayor resolución cuando lo inserte en la web. Pondré un enlace en la descripción.